Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Un gran placer estar con ustedes otro sábado más, un sábado de febrero ya. Contentos de estar en radio con vos, contentos de hacer Fuerza Natural. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenido. Hola, Milva, ya en febrero, Ojo, empezó la carrera ya, la carrera 2025. Es cierto. Iba pasando el año, iban pasando muchas cosas. ¿Vos cómo estás? ¿Tranquilo? Bien, sí, tranqui, sí. Es una época de mi vida que trato de disfrutar la tranquilidad. ¿Te gusta? Es que es de gran sabiduría lo que estás diciendo, bueno, ¿sabes? Ponele que sea así. Sí, Gaby, porque yo me acordaba, pensando un poquito sobre nuestro programa y demás, viste que hubo una época, y todavía hay algo de eso, que era como cool estar a mil, vivir a mil. Sí, claro, el yuppie, los yuppies, claro. No, estoy agotado, tengo la agenda completa. Digamos, y de ahí pasamos a revisar eso y a darnos cuenta que no estaba tan bueno que eso pasara. No. Y de hecho, quienes todavía siguen subidos a ese ritmo, no está tan bien visto. No es un prejuicio, digo, porque es como que si estás a ese nivel no estás entendiendo lo que es la salud, lo que son las cosas realmente fundamentales. Pero bueno, que no venga como sermón, viene de reflexión. Y no es que todos pasamos por ahí en algún momento. No es gratis para el organismo tampoco. Ahí vamos. Entonces, en tiempos donde se habla tanto de la salud emocional, la salud mental, la salud física, porque aparte ya entendimos, creo que todo nuestro cuerpo está enterito, unido, y lo que pensamos, lo sentimos y lo padecemos eventualmente. Así es. Entonces, me parece que lo que decís es de mucha sabiduría. Bueno. Y hoy, hablando de sabiduría en Fuerza Natural, vamos a tener gente que sabe mucho y por eso nos gusta invitarlos y por eso nos gusta escucharlos. Vamos en nuestra editorial a hablar del desafío de informarse, en la era digital. Fede López Feijó, nuestro productor periodístico, está recontra preocupado, te juro que me habló mucho de este tema. Sí. Debería ser en la editorial porque él la pensó, la investigó y tiene mucho más claro el tema. Debería sentarse conmigo en la mesa ahora y hacer su aporte, así que decirle que no se desmaye y que se acerque. Me está haciendo con el dedito así, me está haciendo con el dedito como que todos no. Los productores, sí. Pero tiene muchas cosas interesantes para reflexionar. Igual trataremos de... Algún día lo vamos a sacar. Sí, trataremos de poder reflejar lo que él quiso contarnos, Así ¿no? es. También vamos a estar hablando sobre el impacto en las redes sociales, en nuestras vidas, el rol de la inteligencia artificial en el estudio y en la educación. Y por eso está con nosotros Melina Masnata, que es consultora, que es speaker y que es especialista en educación, tecnología y diversidad y que ya está con nosotros también en cuadro. Que la tengo sentada a mi lado, exactamente. Bienvenida, ¿cómo estás, Meli? Bien, muchas gracias y súper entusiasmada de compartir un espacio para pensar qué de todo esto en tiempos sintéticos tiene Fuerza Natural. Bien. Eso es súper importante y vamos a poder desarrollar con vos una linda entrevista, así que bienvenida, gracias por estar en el programa. Un placer. Gaby, lado B e imprescindibles son todos tuyos. Imprescindible hoy no va a entrar, creo. Hoy creo que no entra. No. Bueno. No. Porque me parece que tenemos dos invitados que nos va a llevar bastante tiempo. El lado B, bueno, un tema, fíjate que se cumplen 5 años de la pandemia, ¿no? Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de emergencia. Lo hizo acá hace unos días, digamos, se cumplieron 5 años, fue un 30 de enero de 2020. Así que bueno, vamos a reflexionar un poco acerca de qué pasó después de esos 5 años. Y déjame decirte, viste que me agarró un poquito el viejazo y me agarró el ataque esto de los efemérides. Sí, estás con eso, no sé por qué, pero está bien. Pero que me gusta. ¿Viste como decía el viejo de mi abuelo, porque mi PH decía. Está muy bien. Y vale la pena. Entonces, quiero recordar y dedicarle el programa de hoy a una persona que falleció un 1 de febrero, que fue Gerardo Massana, y que fue el fundador nada más ni nada menos que del grupo Lelutier, Milva. Mira vos. Bueno, perfecto, Gaby. Dicho todo esto, vamos a empezar a desandar en esta noche de sábado, que seguramente, bueno, estás disfrutando o estás laburando o estás como sea, pero escuchando la radio en algún lugar del mundo, siguiéndonos. Y empezamos a hablar... Mil, antes de meternos en una editorial, quiero contarte también que vamos a tener a Nelson Leal, ¿no? Un bombero, una persona que trabaja... Tenés razón, lo anticipamos la otra semana, hace un par de semanas. Sí, tenés razón, claro. Que está con el tema, enero fue realmente un tema crucial en el fuego, en el mundo, no solamente en la Argentina. Horrible. En el sur del país, especialmente Bariloche, Epuyén, hubo zonas recontra afectadas por el fuego. Entonces, vamos a tener la palabra... Exacto.
Tandil también, es cierto. La palabra de alguien que estuvo, viste, lo habíamos anticipado, frente a frente, peleando con las llamas. Hablamos de Nelson Leal, que es subjefe de SPLIF, que es el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales. Hace más de 20 años le pone el cuerpo al fuego, literalmente, y vamos a hablar con él para entender y comprender cosas y conocer cosas que no tenemos ni idea de la tarea inconmensurable que llevan adelante. Dicho esto, Fede no me va a acompañar a la editorial, entonces arranco solita. Esta vez El desafío de informarse en la era digital es el título de nuestra editorial. El año pasado hablamos sobre el informe del Instituto de Reuters sobre el consumo de noticias, que reflejaba como plataformas como YouTube, Twitter, Instagram y TikTok se han convertido en las principales fuentes de información, especialmente para las generaciones más jóvenes. Bueno, este cambio, impulsado por la inmediatez y la personalización que ofrecen las redes sociales, ha transformado la manera en que accedemos a las noticias, pero también ha abierto un terreno fértil para la desinformación y el sesgo. Por otro lado, la decisión reciente de Meta, que representa Facebook, Instagram y WhatsApp, de relajar de alguna manera las restricciones y de eliminar verificaciones de contenido, sumada a gestos de apoyo hacia figuras como la del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantea interrogantes. En un entorno donde las narrativas pueden moldearse sin control, lo que nos preguntamos es qué va a pasar con aquellos temas críticos, como por ejemplo la información vinculada al cambio climático, que es algo que nos interesa de sobremanera, ¿no? Este escenario podría sin duda profundizar, creemos, el negacionismo climático y de esta manera darle lugar o más espacio a discursos que minimizan o que directamente niegan la emergencia ambiental, a pesar de la abrumadora evidencia científica que hay y de cómo todos lo vemos y lo padecemos. A esto se suma el papel de los algoritmos diseñados para priorizar aquello que confirma nuestra creencia. Es decir, vamos a leer, a ver y a consumir más aquello que nosotros pensamos y nos vamos a convencer de que está bien y que si ese contenido está dando vuelta es que ratifica, o mejor dicho, reafirma nuestra idea sobre las cosas y sobre el mundo y pensamos que todo es así. Los algoritmos son bravos, y obviamente eso impide que vos puedas escuchar a otros, que puedas leer a otros, que puedas ver otra versión de la historia. Y si las redes sociales alimentan este sesgo de la información, nos vamos con una pregunta un poco más filosófica todavía. ¿Importa más la verdad o solo lo que queremos creer? El riesgo de una desconexión con la realidad se agrava con la proliferación de fotos y de videos generados por inteligencia artificial que ya dificultan distinguir lo verdadero de lo ficticio. Y con este escenario que estamos previendo, la cosa definitivamente puede empeorar. Por lo pronto, hoy es sábado, estamos en Radio con Vos. Bienvenidos, Fuerza Natural. Bueno, seguimos en línea con lo que veníamos ampliando un poco, planteando un poco en la editorial, el impacto de las redes sociales en nuestra vida cotidiana, el rol de la inteligencia artificial a la hora de pensar en el estudio y en la educación, otros temas de actualidad que atraviesan a los chicos, a los adolescentes, a los docentes, a la familia, nos atraviesan a todos. Por eso hoy te contábamos que estábamos en compañía de Melina Masnata, que es consultora, que es speaker, especialista en educación, tecnología y diversidad, es magíster y licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA. ¿Cómo estás, Meli? Bienvenida. ¿Qué tal, Milva? Hola, Gaby, ya nos saludamos, muy nuevamente entusiasmada. Nos saludamos, Así está es. bien. Bueno, Meli, a ver, vamos a empezar acerca de entender desde el... a ver, yo prefiero entender dónde estamos parados. Si tuviésemos que decir, a ver, en este momento, en este contexto, estamos parados acá, en este escenario. ¿Viste cuando vos decís de riesgo, medianamente de riesgo, preocupante? La cosa todavía puede ser peor, digamos. ¿Cómo podemos empezar a definir nuestro vínculo con las redes y el impacto en nuestras vidas? Bueno, es interesante porque para mí el concepto que nos une con los diferentes usos tiene que ver con los tiempos sintéticos. Que esto tiene, por un lado, la síntesis de eso que no es orgánico, que ustedes mencionaban antes, la idea de los algoritmos, los datos, todo lo que alimenta esa síntesis, y por otro lado, lo sintético de cómo consumimos hoy información, cómo consumimos los datos, cómo el cerebro empieza a tener otro tipo de verbos, como es el scrolling, como es este Span English que empezamos a utilizar las personas, y cuando todos esos escenarios los llevamos a niveles de riesgo, la verdad que hoy estamos en un nivel de uso
muy elevados. Si pensamos que las personas básicamente invertimos 4 horas por día de uso de redes sociales, eso en el año representa 60 días. Si quisiéramos, si quisiéramos trabajar o aprender algo, son 2 meses de tu vida completo, full time. Entonces habla de un desbalance, sin duda, que está muy acompañado, ustedes mencionaban al principio, el tema de los 5 años de la pandemia, ¿no? Como toda esta gran explosión que hubo de uso, donde no entendemos si es para el trabajo, si es para el futuro del trabajo, si es para estudiar, si es para socializar, qué nos pasa en ese camino. Entonces, ante tu pregunta, creo que lo más importante es que nos empecemos a mirar las personas qué hacemos todos los días con eso que tenemos en la palma de las manos, y que también trae estos otros desafíos, si es para el trabajo, si es para aprender, si es para socializar, si es para comprar algo. Hoy está todo mediatizado por estos tiempos sintéticos, en donde para mí la palabra más desafiante tiene que ver con el empoderamiento. Cuando pensamos en los impactos, las personas nos olvidamos que esa caja negra, como le decimos quienes trabajamos en tecnología, al sistema de la computación, que todo lo que hacemos tiene que ver con eso, tiene impactos reales, directos en lo que significa, en principio, a nivel cerebral, después a nivel cognitivo y sobre todas las cosas a nivel emocional. Cuando vemos cómo vienen hoy, por ejemplo, las adolescencias, las juventudes y demás, empezamos a tener grandes impactos y escenarios en temas de angustias, depresiones, suicidios, temas que son delicados, pero que hoy están a un nivel que no eran como los datos nos iban registrando antes. Y después si vemos, por ejemplo, esta sensación de agobio, de cansancio, un poco Gaby al principio dijo, bueno, acá disfrutando del tiempo, ese concepto de tiempo, Argentina, por ejemplo, es uno de los países que más sensación de burnout tiene, y ahí lo conecto con que también hay un uso excesivo de las tecnologías. Las compañías tecnológicas, que son quienes diseñan lo que usamos todos los días, saben estos datos. Obvio. El tema es que no tenemos esta información. Por lo tanto, vuelvo a la pregunta. La verdad es que no hay datos transparentes sobre cuál es el impacto y cómo estamos. Pero yo les acabo de dar algunos indicadores de nuestra cotidianeidad. Vamos por la calle, pero ¿y cómo estás? ¿Cómo te sentís? Quemado, cansado, triste, angustiado. Todos esos son factores que sin duda incide la tecnología. Meli, te hago una pregunta porque lo dijiste un par de veces, pero para que entendamos, primero para que lo entienda yo y después nuestros oyentes. Y de paso, contarle a nuestros oyentes que tengo en la mano un libro que acabas de publicar, que se llama Educar en tiempos sintéticos, por Melina Masnata. Pero por eso, y lo dijiste varias veces, ¿qué es un tiempo sintético? ¿Cómo se define un tiempo sintético? Se define por esto de lo que quizás ocupa más espacio, lo sintético, lo digital versus lo real, lo cotidiano. Muchas veces empezamos a entender que lo que nos pasa en lo digital también, y sobre todas las cosas, se ve exponencial de lo real. Digo, emociones, por ejemplo, sí, claro. ¿No? Si alguien no te contesta, ahora tenemos estos términos como me gosteó, ¿no? Que antes era, no me saludó, me ninguneó, sí, ¿no? Pero esa sensación emocional y cognitiva es igual. Entonces, el tiempo sintético en un punto tiene impacto en el tiempo real. Y por otro lado, es un tiempo creado, es un tiempo que tiene una economía, tiene un precio, un desarrollo, y no es ingenuo. Hay un grupo que está beneficiándose, obvio, porque cuando trabajo con los sistemas y sobre todo con el universo tecnológico, también hay un tema. El universo tecnológico, cuando vemos las noticias, ¿no? Que quienes consumimos la última milla, vemos, tal aplicación la compró tal compañía. ¿Cómo se mide eso? Y se mide en principio en billones, que ni tenemos ese parámetro, ¿no? En la mente, pero por otro lado, el indicador de éxito de lo que tenemos todos los días en este celular o en cualquier pantalla es el engagement, o como quien dice, el enganche. ¿Cuántas horas de pantalla le estás dedicando? Bien. Entonces, son sistemas que no están diseñados, por ejemplo, para que las personas aprendamos o entendamos o tengamos un pensamiento crítico. Están diseñados para captar nuestra atención. Y algo que por ahí les puede sonar muy similar o un paralelismo interesante es muchas de las bases de lo que se llaman las neurociencias o las ciencias del comportamiento, que son quienes están detrás también acompañando estos desarrollos tecnológicos, se basan en lo que pasa en un casino. Cuando vos vas a una maquinita
para sí, jugar. El circuito de recompensa. El circuito de recompensa, el circuito de placer inmediato. Cuando el contexto está más complejo, más nos refugiamos en la tecnología. Los colores, las luces, este sistema que cuando usamos TikTok o Instagram, ¿no? Del scrolling eterno, que nos da una cierta previsibilidad, pero por otro lado nos da curiosidad. Es un tiempo sintético en el que eso que es la base orgánica está impactada por esa otra base. Y por ahí, otro de los puntos que a mí me gusta también porque me dedico a educación, a entender, es que lo sintético también nos lleva a otro tipo de consumos culturales, a la síntesis. Si hoy vos no me hablás en 2 palabras, esto no me sirve. Claro. Y eso es peligroso, porque justamente la diversidad, el pensamiento crítico, habilidades psicológicas superiores se desarrollan justamente por la complejidad, no por la síntesis. Aparte, vos sabés que hay una cuestión que de alguna manera reduce, ¿no? El ejercicio cerebral, no sé si es la palabra o el término correcto, pero es cierto, cortito, breve, con palabras muy, muy comprimidas. Y todo aquello que dure un poquito más, no lo puedo mirar, ¿no? Ya no lo puedo retener, ya es demasiada información toda junta, pierdo el nivel de concentración. Pensaba cuánto cuesta revertir eso, digo, porque de pronto somos una generación que venimos todavía, la de Gabriel, la mía, no sé tu edad, pero no viene al caso. Pero bueno, Gabriel y yo seguramente teníamos que leer mucha cantidad de libros, no había internet en la facultad. Teníamos que memorizar o aprender mucha cantidad de cosas, teníamos que escuchar clases que eran extensas. No sé cómo todo eso hoy... teníamos que ir, Presencialidad, por supuesto, pero digo, cómo todo eso hoy impacta en los chicos y en la forma de enseñar y en la forma de comunicar y de educar, de compartir, ¿no? Esa ida y vuelta de lo que es educar. Tal cual, y ahí voy a 2 planos que son concretos. La capacidad de atención cada vez es menor y nos pasa que la atención también tiene un punto que es el foco, ¿no? Y eso es la base para cualquier tipo de aprendizaje. Si vos no te enfocás, si vos no enfocás la atención en algo, vos no podés aprender. Eso que, ¿no? Lo que nos pasaba también en esos tiempos. Yo soy igual que ustedes, millennial, me he sentado, he tenido nosotros no pero somos millennial, yo menos pasé esa todavía. Experiencia. Y la realidad es que, bueno, uno podría ponerlo en tela de juicio diciendo, sí, a veces tu cerebro estaba en otro lado y decías que sí o hacías que sí, y la verdad es que no estabas prestando atención, como te decían, ¿no? Los docentes. Obvio. Pero hoy ni siquiera es que cuando te decían, dígame, Milo, ¿a qué acabo de decir? No podemos ni siquiera retener eso. Entonces, un primer impacto es la atención, y vuelvo a la palabra empoderamiento, porque las personas la podemos dirigir cuando algo nos llama la atención, valga la redundancia. Y por otro lado está este otro tema de la memoria, ¿no? Que es otra de las bases del aprendizaje, de cualquier tipo de aprendizaje. Hoy, todos los procesos de memoria a corto, a mediano y a largo plazo se ven impactados por las redes sociales. Entonces, todos estos son la base para cualquier pensamiento complejo, cualquier análisis, cualquier pensamiento crítico, ¿no? Y después la siguiente parte, que es vos poder hablar y expresarte con tus propias palabras y no en hashtag o en 3 segundos cuál es el hook, como te dicen ahora en tecnología, que tenés que decir porque si no nadie te escucha. Entonces, ese es el impacto. Revertirlo es posible y hay un desafío ahí. Yo, por ejemplo, trabajo con diferentes niveles educativos, desde el nivel inicial, el primario, el secundario, el universitario, y en eso vas viendo diferencias, ¿no? Porque cuando vos tenés personas que están más en un nivel universitario, terciario, tenés algunos otros anclajes por los que despertar e ir entrenando. Pero cuando sos menor y estás configurando tu sistema de pensamiento, tu sistema de emocionalidad, ahí empiezan a haber otros riesgos. ¿Qué creo yo como un primer paso? Porque también siempre está el debate, y el año pasado lo tuvimos muy presente, de prohibir celulares, por ejemplo, o las familias que pueden hacer frente a esto. La realidad es que el espacio educativo y la prohibición siempre termina mal. Por otro lado,
tenemos que poder problematizar el consumo problemático que tenemos con la tecnología. Hay algunas investigaciones, y de hecho hay una investigadora que escribió un libro que se llama Cómo romper con mi celular, que se llama Rice de apellido. Es como si fuera una relación amorosa, ¿no? Pero sí, casi tóxica, claro, ¿no? Claro. Entonces, una de las cosas que ella dice, basándose en cómo se diseñan estas tecnologías, es, bueno, saca todo tipo de estímulo visual al principio. ¿Vieron cuando te llegan las notificaciones? Cuando de pronto tenés las aplicaciones a mano. Deja que el celular sea negro. Y que cuando vos, la pantalla esté en negro, ¿no? Sí, te acerques, lo prendas, te preguntes por qué lo estás haciendo. Y esa es una reeducación que yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, porque también trabajo en este ámbito y me cuesta muchísimo y tengo muchísima adicción, es usar algunas aplicaciones. Una, por ejemplo, se llama Screen Zen, que te pregunta, ¿por qué estás haciendo esto? Sí, que te va diciendo las horas que estuviste conectado, ¿no? Además, eso te lo pone una vez a la semana, pero esto antes de que abras una aplicación te dice por qué estás haciendo y si después de hacer esto te vas a sentir más feliz. Que esta es una linda pregunta que me gustaría hacerla a todas las personas, porque cuando estamos contentos o tristes vamos al celular. Salimos de ahí, perdemos la noción de tiempo y no estamos más contentos. De hecho, de eso se trata el juego, ¿no? De adictivo. Claro. Y el otro punto que me pareció interesante que trae para el consumo de todos los días, hay otra aplicación que se llama Forest, que vos elegís una como planta. Forrest Gump, digamos. No, más del crecimiento de la flora. Claro, de Forest, sí, tenés razón. Que lo que invita es que vos elijas una planta y el tiempo, por ejemplo, si estás 20 minutos sin abrir el celular, la planta va creciendo. Entonces esa es tu recompensa. Sí, me parece interesante porque son cosas que la tecnología... Permitime dudar de la... Pero digo, termina siendo como el Tamagotchi después. Bueno, ¿no? Hay una recompensa, pero claro, ahí está, reeducar determinados hábitos que tenemos que al principio ser conscientes, y eso nos va a costar muchísimo. Entonces, como todo tipo de relación tóxica, como se dice, al principio tiene que ver con esto, ¿no? Con reemplazar esos estímulos, como empezar a identificarlos, con empezar a ordenarlos. Melina, yo quería preguntarte respecto de una situación puntual que ocurrió en estas horas y que tiene que ver con el presidente de Chile, con Gabriel Boric, que de alguna manera manifestó su descontento públicamente respecto de la utilización de los celulares inteligentes y la invasión que generan. Por eso él en lo personal dijo que decidió volver a usar un teléfono sin conexión a internet. Y estaba dando su discurso y de alguna manera dejó en evidencia, sin retar, pero dejando en evidencia, cómo había un grupo de funcionarios de su gobierno que mientras él estaba haciendo el discurso, estaban mirando el celular. Entonces, la pregunta es, ¿el uso del celular en algún punto puede terminar siendo contraproducente en general, pero sobre todo en este caso para personas que tienen grandes responsabilidades? Segunda pregunta, ¿llegará un punto donde nos saturamos tanto que volveremos para atrás y empezaremos a elegir hasta por seguridad digital teléfonos? Nada más que teléfonos, como los primates, ¿viste? Los primeros teléfonos que solamente hablabas por teléfono, no había ni mensajito, ni WhatsApp, ni nada. El Movicon, digamos. Claro, ese primero que no tenía nada. Bien, buenísimo. Sí, es interesante porque además vieron que nos pasa que a veces hasta se justifica que estés con el celular. Obvio. Determinados roles de liderazgo, esto que hablábamos antes, estar a full en todas las plataformas conversando, eso, estás haciendo tu trabajo. Y la realidad es que no, porque ya se sabe que la atención diversificada no existe. Eso en todo caso nos genera más estrés y más burnout. Entonces, volviendo a la primer punto de la pregunta, yo trabajo con un concepto que es el menú digital, ¿no? La dieta cognitiva. Creo que dentro de todo eso, el liderazgo es el que se ve más impactado, porque justamente las personas que tienen que tomar decisiones tienen que ser muy asertivas y entender cómo traducir esa información, no sentir que están bombardeados, sino sentir que se ahogan en ese mar de información, que justamente para eso tienen un rol de liderazgo. Entonces, lo que trae Boric es justamente el camino correcto. No es un camino novedoso. De hecho, las personas que diseñan tecnología son personas que utilizan teléfonos como el Nokia, son teléfonos que no tienen internet. Sí, analógicos. Por un lado, exacto, por un lado, por un tema de seguridad,
porque son personas altamente expuestas a datos sensibles, ¿no? Un presupuesto, por ejemplo, o una conversación, un chat, todo lo que ya sabemos. Y la ciberseguridad hoy con inteligencia artificial, los hackeos, es algo de todos los días, es algo de muy sensible y que todavía no terminamos de entender la dimensión de lo que cubre y impacta, y sobre todo en estos cargos que son tan claves en algún punto. Melina, discúlpame que haga un punto acá. Y tomando en cuenta lo que contaba Milva y lo que dijo Boric, que es un presidente de una nación de Latinoamérica. Ahora, yo escucho a veces dos discursos, no el tuyo particularmente, dos discursos de la gente. El enemigo de la digitalización y el fanático de la digitalización. Y me parece que no podemos pararnos en ninguno de los extremos, porque tampoco podemos... yo qué sé, yo te hablo del punto de vista de la medicina. La medicina avanza mucho a través de herramientas digitales, y la ciencia también, y el acceso, y gente que vive fuera del acceso, gracias a la digitalización, tiene acceso a cosas que antes no tenía, y así infinidad de cosas. Entonces la pregunta es, y lo dijo Aristóteles, ¿dónde está el justo medio de todo esto? Está buenísimo, porque yo lo que creo que, en principio, frente a una tecnofilia o una tecnofobia, yo entraría más en un plano de, primero, informarte. Porque hoy no tenemos tanta noción, es bastante oscuro todo lo que pasa sobre quién invierte en estas tecnologías, para qué es lo que se está comercializando, mi tiempo, mi información, mis datos, que hay un montón de esos puntos que no somos conscientes. Entonces, tener un punto en donde podemos investigar y tener más una forma de, si se quiere, una habilidad que podríamos desarrollar acá, y yo lo trabajo mucho en las escuelas, es este espíritu crítico investigativo de vamos a cliquear las normas y condiciones que cambian todo el tiempo en el mundo tecnológico. Claro, vamos a debatir qué significa que si tenés tendencias adictivas, esto podría incrementarlas, que lo dice TikTok. Sí, vos sabés que igual yo soy muy escéptico de cuando dicen, si tenés menos de 18 años no podés apostar. Incomprobable, no frena nada, no, toda una gran mentira, y es un washing espantoso. Queda bien, exacto. Es un washing espantoso. No, están obligados a decirlo, pero por obligación. Pero cuanto más gente apueste, para ellos mejor. Exacto. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces, no hay que ir al extremo, hay que informarse. Hoy más que nunca no es cualquier cosa, y lo que va a atender la tecnología es a engañarte en un punto en ese flujo, ¿no? Y yo sí lo que creo importante, o por lo menos creo que es la tecnología más difícil de desarrollar, y hablamos de liderazgo, es la conversación. Lo que perdimos mucho es la capacidad de poner en tela de juicio, conversar intergeneracionalmente, porque no es cierto que los jóvenes tienen más conocimiento o nacieron con el celular, y entonces la verdad es que tienen menos capacidad de tener en cuenta los riesgos, entonces tienen menos aprehensión al error, son otras habilidades, no son las habilidades de, ay, porque sé cómo funciona esto, no, para nada. Entonces yo creo que conversar, por ejemplo, preguntarle, ¿qué estás haciendo con el celular? ¿Y para qué lo estás haciendo? Y contame, ¿y quién creó eso? ¿Y sabes cuáles son los términos y condiciones? Bien. Son cosas muy básicas que nos van a llevar al punto medio que hablamos. Y quiero solamente agregar una cosita, hoy hablaron del tema de los incendios. Un grupo de adolescentes creó una aplicación con inteligencia artificial y con imágenes satelitales que se llama Satélites on Fire. Es un grupo de estudiantes de secundario. Entonces, la otra contraparte, la positiva, es que cuando tenemos un propósito, un objetivo, por supuesto, lo trabajamos en grupo con adultos y personas que estemos ahí trabajando con ese grupo, identificando un problema, cómo la tecnología nos puede aportar valor, empiezan a ver estas otras cosas que son increíbles y están buenísimas. Milva, antes de despedirla a Melina, vamos a recordar el nombre del libro, que es Educar en tiempos sintéticos, y que este ejemplar que estoy mostrando a cámara en YouTube, en @Fuerza Natural Radio, que es nuestro canal de YouTube, lo vamos a sortear entre la gente que escriba al Instagram. ¿A cuál Instagram, Melina? Melina Masnata, pero también Fuerza Natural con radio con vos. @ Melina Masnata, a todos los que escriben, y al Instagram de nuestra radio, puede ser al de Milva, puede ser al mío, no hay problema. Entre todos vamos a sortear este ejemplar que generosamente nos deja Melina Masnata. Milva. Un placer. Melina, gracias, es un placer. Nos quedan muchas preguntas por hacer, nos queda una charla todavía más extensa, pero bueno, el año recién comienza, así que vamos a tener más oportunidades seguramente. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Beso enorme, gracias. Hacemos una pausa y seguimos, dale. Es tiempo del lado B en nuestro programa de hoy en Fuerza Natural, de la columna del doctor Gabriel Barbagallo, y así lo presentamos.
Bien, y en este primer lado B del año, porque este es el primer, digamos, el primero del año más allá de que estamos en febrero, lo hice pensando en que se cumplen exactamente 5 años de algo que nos atravesó la vida de todos. Estoy hablando de la pandemia. Un 30 de enero, hace un par de días, se cumplieron 5 años de que la Organización Mundial de la Salud definiera el estado de alerta y emergencia internacional por la aparición de un virus nuevo que había aparecido allá en China, ¿no? Y empezábamos a usar 2 palabras que repetiríamos hasta el hartazgo durante 2 años, precisamente la palabra pandemia y la palabra COVID, y la repetimos 1000, 2000, 10.000 veces por día. Bueno, como resultado de esa pandemia, el 10% de la población se confirmó que se contagió. Cuando digo 10%, parece poca gente, estamos hablando de 800 millones de personas. 800 millones de personas dieron positivo el test de COVID, lo que no quiere decir que hayan sido las únicas, se considera que son varias centenares más. Pero lo peor de todo esto es que murieron en el mundo 7 millones de personas a causa del COVID. En Argentina murieron 130.000, y si bien esto genera mucha controversia, 130.000 personas es llevado a términos relativos por cada millón de habitantes, un número que lo pone no del todo mal respecto de otros países, incluso de países más desarrollados. Cuando luego de aparecer la vacuna, el 66% de la población mundial se considera que ya fue vacunada. O sea, un alto porcentaje de vacunación tanto en el mundo como acá en la Argentina. Ahora bien, ¿qué nos enseñó la pandemia? 5 años desde el inicio de aquella peste, ¿no? Bueno, conocimos el síndrome de burnout, que nombraba antes también nuestra invitada, en el personal de salud, los distintos tipos de inmunidad, todos nos hicimos un poco expertos en el tema, conocimos los cuidados generales de una enfermedad infecciosa, los aspectos relacionados a la vulnerabilidad de las personas, que después fue más fácil entender en cuadros de infecciones o brotes que fueron apareciendo años después. Y esto me trajo el recuerdo de que en la Segunda Guerra Mundial, un neuropsiquiatra que estuvo en los campos de concentración del nazismo, un neuropsiquiatra formado en la escuela de Viena, en la misma escuela de Freud, centró sus estudios en el comportamiento del ser humano ante la adversidad. ¿Y qué puede ser una adversidad? Puede ser una guerra, como en ese caso, una catástrofe, una pandemia, como en este caso. E intenta sobrellevar esa situación enfocándose ¿en dónde? En el futuro. Le da significancia al día después, porque decía Viktor Frankl, el hombre es hijo de su pasado y es padre de su futuro. Pero hoy es el futuro, hoy, año 2025, es el futuro de aquella pandemia. Por eso, además de reconocer las consecuencias esperables de esta pandemia, como son los enfermos y los muertos y las consecuencias económicas y sociales, sería un ejercicio oportuno encontrarle el sentido a esta pandemia. Y muchas cosas dijimos en aquel momento, que íbamos a salir mejores, que las sociedades iban a ser más tolerantes con las diferencias, que la especie humana se iba a amigar con el planeta, que los profesionales de la salud y de la asistencia social y los profesionales del cuidado iban a salir fortalecidos como los verdaderos héroes que fueron. Recuerden que los aplaudíamos a las 21 horas todas las noches de los balcones. Y hoy, 5 años después de aquello, de aquel momento, de aquellos deseos, hoy que ya es el futuro de aquel presente, hoy 5 años después de haber sufrido una pandemia que, como dije al principio, se llevó puesto 7 millones de personas, y muchas otras tantas que murieron pero que no están contabilizadas y no registradas, bueno, lamentablemente tenemos que decir que aparecieron nuevas guerras, como la de Ucrania con Rusia, recrudecieron viejos rencores, como los de Medio Oriente, nos ensañamos mucho más contra la naturaleza, el tema de los incendios es la consecuencia de eso, las sequías, la afectación de la biodiversidad, todas las cosas que escuchamos diariamente o que leemos en los diarios, la proliferación en el mundo del número de refugiados, el crecimiento de las ideas de supremacía que cada vez son más frecuentes en el resto del mundo, como así también las de racismo, la de odio a los inmigrantes
Y el equipo de salud, lamentablemente el equipo de salud, sigue luchando por su supervivencia. Podemos decir entonces, sin temor a equivocarnos, que la pandemia, desgraciadamente, no nos hizo mejores. Fueron ideas del pasado, unas ideas que ahora, podemos decirlo, ahora que el futuro ya llegó. Te contábamos en la apertura del programa el tema de los incendios en el sur del país, en distintos puntos, en lo que es el Parque Nacional Nahuel Huapi, donde ya se han afectado más de 3.500 hectáreas, donde se combate el fuego sin descanso, sin tregua, con jornadas eternas, con condiciones extremas. Y te habíamos anticipado la posibilidad, y ya lo estás viendo, de conversar con Nelson Leal, que es el subjefe de SPLIF, que es el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales. ¿Cómo estás, Nelson? Un placer saludarte. Hola, muy buenas tardes, Milva. Gracias por atendernos, Nelson. Queríamos hablar con alguien que literalmente le pone el cuerpo a las llamas. ¿Cómo han sido estos días? ¿Cómo están siendo, no? Este combate tan desparejo con el fuego que tienen. Bueno, mirá, desde el día 26 de diciembre venimos trabajando arduamente, con bastante rotación de gente debido al terreno y a la peligrosidad e intensidad también del incendio que tenemos acá en el parque de nuestra provincia. Uh-huh. ¿Y cómo es ese combate? ¿Ustedes cómo se organizan? Vos decís, vamos rotando. ¿Cuánta gente va rotando? ¿Cuánto tiempo se puede estar una persona, un hombre o una mujer combatiendo las llamas? Bueno, mirá, nuestro servicio donde yo trabajo depende de provincia de Río Negro. Después el incendio está en el Parque Nacional, que son ellos los que están a cargo del incendio. Bueno, ellos diagnostican o preparan, según la cantidad de personal que haya, van poniendo en distintos sectores, lo van programando así día a día, según cómo está avanzando el incendio. Hoy en día tenemos cerca de 90 personas trabajando en el incendio. Hay varios campamentos que están próximos al incendio. Una porque es un lugar que está en la zona cordillerana, no hay ingreso vía terrestre. Uh-huh. El único ingreso que hay hacia el incendio es por helicóptero. Esa es una de las problemáticas que tenemos para llegar rápido al incendio. Nelson, te hago una pregunta, ¿cómo te va? ¿El ataque al fuego se hace desde tierra, con agua, o desde aviones hidrantes, o ambas cosas? ¿Cómo es la estrategia de cómo se combate el fuego? Bueno, el trabajo directo en sí se hace por tierra. Es un elemento más, que son los medios aéreos, uh-huh, helicópteros o aviones. Son otro elemento más, otra herramienta más de trabajo. Pero en sí el trabajo específico se hace por tierra, tratando de evitar la propagación, haciendo las líneas cortafuego. Exacto. Tenemos arroyos o lagunas que hay ahí cerca de la zona donde se conectan la motobomba y después se hace el tendido de mangas. Eso es el trabajo sobre la línea de fuego. Después, bueno, los complementos son los medios aéreos que lo usamos para combatir y también para transporte de personal. ¿Y cuándo se considera que un incendio está controlado y cuándo está finalizado, digamos? ¿Cuánto tiempo demora en poder dictaminarse esa condición de incendio finalizado, si es que existe, ¿no?, esa categoría? Y mira, las condiciones la da el terreno, la topografía, la vegetación. Es una zona muy tupida, es cordillerana, el incendio está a 2 kilómetros aproximadamente del límite con Chile, sobre la zona cordillerana. Uh-huh. Es una vegetación tupida, de gran tamaño, y bueno, y eso va a traer, para darlo controlado, contenido, va a tardar varios meses. Esperemos el invierno, que con la lluvia, la nieve que va a caer sobre la zona, recién ahí se puede dar el contenido o el controlado, que se le llama, y el extinguido va a tardar un par de meses más, hasta que se hagan las recorridas correspondientes, donde no se vea ningún humo, y bueno, eso se encarga personal que van a recorrer la zona, van a tener que caminar y que no haya ningún punto caliente para poder recién darlo como extinguido. Nelson, con tu experiencia, y si bien hablamos en términos de sospecha, ¿cuál es la sospecha del origen de estos incendios? El origen o la sospecha viene a ser por una tormenta eléctrica que pasó el día 16 de diciembre. Uh-huh.
y el incendio se declaró, se pudo ver o se mostró recién el 25 de diciembre. Porque tiene un proceso ahí donde cae un rayo, tarda de una semana a 10 días en recién poder salir a la luz el humo o la combustión completa o el fuego sobre la superficie, donde empieza a largar el humo que se ve cuando hay un incendio. Está bien, pero digamos, la caída de rayos, que es algo que ocurre con cierta frecuencia cuando hay tormentas eléctricas, está favorecida porque está más seco el ambiente, porque está más desertificado, porque se debe al cambio climático bien. Que estamos sufriendo nosotros. Hay temperaturas muy altas que no son las habituales que tenemos en nuestra zona. Claro. A eso se debe. Ahora, están pasando fenómenos, digamos, que están generando mucha pérdida. Todos los veranos tenemos estas situaciones. Una vez que ustedes apagan el incendio, por decirlo de alguna manera, es tan desolador lo que queda, ¿no? Es tan doloroso. Son años y décadas de vegetación, las cuales, bueno, también por el proceso de la vida o del ambiente también necesitan una renovación, claro, que por general la naturaleza la da quemándolas. Hay partes de nuestra zona donde han habido incendios hace más de 100 años y se vuelve a producir un incendio en el mismo lugar y según la topografía y el clima, los vientos, hacen el mismo efecto que tuvieron ese mismo año o esos años atrás de incendio. ¿Hay animales que han sufrido los efectos del incendio, Nelson? Todos los animales silvestres que hay en la zona de cordillera, puma, jabalí, ciervo, esos animales creo yo que han sufrido ahí en el lugar. ¿Cómo es eso de que se reiteran los efectos? Te iba a preguntar, que dijiste, pasan los años y... Son estudios que van haciendo los técnicos en proyecciones satelitales. Se ven a veces los cambios de colores en la vegetación. Después se hacen estudios, se acercan a los lugares, bueno, y ahí se puede apreciar también la vegetación o árboles antiguos ya quemados. Después de cierta cantidad de tiempo, se nota la diferencia en la vegetación cuando pasó un fuego por cierto lugar. Bien. Nelson, primero agradecerte por la tarea inconmensurable que hacen en vos, el reconocimiento de todos los bomberos y de bomberas que trabajan con una entrega absoluta. Y agradecerte también la entrevista que nos has concedido, por supuesto, ¿sí? Porque es muy importante aprender y saber cosas que no sabemos, de otra manera no nos enteramos, así que gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Nelson. Gracias a ustedes. La verdad que es muy interesante escucharlo, Gabriel. Sí, y aparte qué tarea, ¿no? La de esta gente, qué tarea la que llevan a cabo. Nosotros estamos acá sentaditos en Buenos Aires o en otras ciudades más grandes del país también, y ellos están ahí en la línea de fuego, propiamente dicha la línea de fuego, ¿no, Milva? Sí, literalmente. Gracias, Nelson Leal, subjefe del SPLIF, que es el Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. Un placer, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bien, ¿tenemos tiempo de qué? ¿De nada? ¿Nos vamos? No, nos estamos yendo. Bárbaro. Me hace esta seña, Federico, así me hace. Bien, diciendo, adiós, entonces. Tipo saludo de Valeria Massa en un desfile de moda, sí. Bueno, dale, empezá a saludar y a despedirnos, Javi. Bueno, nos vamos. Agradecemos a Federico López Feijó en la producción general, a Charlie López Victorel en la operación técnica, a la señora Milva Castellini que me hace señas y se ríe. Me haces tentar, Gabriel, me haces tentar y estamos hablando de temas en serio, por favor. No, pero por favor, no, que la gente se va a entender mal. No, nada que ver. No, para nada. Estuvimos hoy 2 invitados de lujo, Milva. La verdad que eran para seguirla. Ambos, muy interesantes y bueno, como dijimos, el año recién comienza, así que tenemos muchos programas por delante para profundizar. Gaby, nos vemos el próximo sábado. Y recordá que estos lindos reportajes, lindos periodísticamente hablando, digo, quedan siempre en YouTube, en @Fuerza Natural Radio, para siempre.
Gracias por estar del otro lado. Placer enorme encontrarnos con ustedes cada sábado. Esto fue Fuerza Natural. Gabriel Barbagalo, Milva Castellini. Nos encontramos en una semana otra vez en Radio con Vos. Gracias. Pasalo súper lindo. Chau. Chau.